Pilar Valladolid, buenos días. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué me gusta a mí esta canción, es oye? preciosa. Es genial, es que se te sube el espíritu, pero rápido. Pues me la mandó mi amiga Pilar, a la que tú conoces. Sí. Y me la pongo constantemente en casa. Es preciosa. Me gustaría que tocases un pelín el micrófono, el cable, porque... Ahora se te escucha fantástico. Vale, a ver. Se cae. Ahora, Bien. fantástico. Sí, porque teníamos ahí no sé, con el cable tenemos un pequeño problema. Bueno, pues, ¿qué tal la semana? Fenomenal, muchas Bien, gracias. ¿no? ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias, muy bien. Estupendo. Muy bien. Y ya pues eso, enfrentándonos a un fin de semana que tenemos por delante. Esperemos que eso suavice un poquito la temperatura porque hemos tenido un día de calor bastante curioso estos días. Llevamos unos días con oleada de calor. Sí, señor. Estupenda. Bueno, oye, ¿tú crees que a cierta edad o a cierta altura de la vida de un ser humano se llega a conocer a sí mismo? ¿O a sí mismo? Pues yo te puedo decir que sí. ¿Sí? Sinceramente, sí, seguro. Sí que nos podemos llegar a conocer si queremos. Eso sí es verdad. Si Cuidado, queremos, si queremos, como todo. Nos llegamos a conocer. Efectivamente. Nos llegamos a conocer nosotros. Bueno, pues precisamente... Siempre nos quedará algo, ¿eh? Siempre quedará algo. Esa incertidumbre, pero bueno, exactamente, siempre está ahí. Pero sí que nos vamos conociendo mucho más poco a poco, a medida que vamos ahondando en el interior. Hoy vamos a hablar de un campo muy interesante relacionado con eso. ¿Verdad? Así Pues es. cuando quieras, Pilar. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. Hoy traemos un programa, como decía Jesús, muy íntimo, ¿no? Y lo digo porque vamos a hablar de autoconocimiento. Y para eso no nos queda más remedio que hacer una pequeña reforma interior. Desde hace algunos años se habla muchísimo de autoayuda y de desarrollo personal. Cada vez mucho más, y esto es muy bueno, sobre todo para nosotros, los que nos dedicamos a todo esto, ¿no? La gente se está concienciando. Y se está concienciando, o nos estamos concienciando, porque estamos en un momento de cambio muy importante en nuestras vidas. Todas las personas, al final, Jesús, queremos lo mismo. Todas queremos tener una mejor calidad de vida, todos queremos ser felices y, sobre todo, pues muchas personas lo que quieren es darle un sentido a nuestra existencia, ¿no? Y precisamente el autoconocimiento es ese compromiso que cada uno tenemos con nuestra propia evolución y con nuestro propio desarrollo. Y también es esa inquietud y ese instinto de superación en el que la persona se compromete consigo misma a alcanzar el equilibrio y la armonía necesarias para vivir una vida más consciente. Esto lo decimos en todos los programas, incluso creo que lo dijimos ya en el primero, pero es importante recordarlo. Y es importante porque el autoconocimiento sirve para profundizar en nuestro interior y para darnos cuenta qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Dónde estamos o sencillamente qué dirección queremos tomar. O también qué podemos cambiar para sentirnos mejor. Porque lo que está claro es que todos tenemos un gran poder para cambiar lo que queramos cambiar. Para lograr también ese equilibrio y esa armonía que es tan necesaria para nuestra vida personal y para la profesional. Y el autoconocimiento, pues es una nueva manera de enfocar la calidad de nuestro bienestar y de mejorar primero la relación que tenemos con nosotros mismos y luego ya con los demás. Es evidente que si nosotros estamos bien, nuestro entorno va a estar bien, porque todos somos transmisores de bienestar. El secreto está, que es la pregunta que tú me hacías al principio, ¿no? El secreto está en querer saber y en querer descubrir quiénes somos y desde ahí abrirnos a un mundo interior muy profundo y muy enriquecedor. Hay una viñeta de Quino, yo que me leía a Mafalda de principio a fin, que ilustra muy bien lo que nos ocurre, ¿no? Se encuentra Guille con su abuelo en la biblioteca y este le dice: mira, hijo, yo me he leído todos estos libros y he dedicado mi vida entera y he estudiado muy a fondo quiénes fueron los egipcios, los persas, los griegos, los etruscos, los romanos, bueno, y también los mayas, los egipcios, los aztecas, los incas. Y se le queda mirando el nietecillo a los ojos y le dice: ¿y nosotros, abuelo? ¿Quiénes somos nosotros? Y el abuelo, que ha leído tanto de los demás, no sabe qué contestarle, ¿no? Y Guille sale cabizbajo de la biblioteca y cuando su madre le pregunta: ¿dónde está el abuelo?, Guille le responde: nada, en la biblioteca llorando. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, pues para que no nos pase esto a nosotros
y podamos responder a nuestros hijos y a nuestros nietos esta pregunta tan profunda, hoy tenemos con nosotros a Rosa María Jiménez. Ella es presidenta de PRH, Personalidad y Relaciones Humanas en España, es licenciada en Geografía Humana y formadora de PRH, que es una escuela de formación internacional, y es especialista en autoconocimiento y en desarrollo personal. Muy buenos días, Rosa. Buenos días, Pilar. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos. El mismo es para mí. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. Bueno, pues, ¿crees que esto que decíamos que le pasa al abuelo de Guille es muy frecuente? Bueno, yo creo que hay muchas personas que se preguntan quién soy, que se preguntan qué quiero hacer con mi vida, como tú decías en la introducción. Y quizás ante una falta de respuesta puedan quedarse un poco apagados o un poco cabizbajos. Pero también hay muchos otros que cuando se hacen esta pregunta o la vida les lleva a planteársela, se ponen en marcha, se ponen en búsqueda de una respuesta. Y una respuesta que está en su interior, desde mi perspectiva. Quiero decir que no hay que ir a buscar fuera lo que tenemos dentro. Dentro tenemos recursos personales suficientes para afrontar nuestros desafíos y nuestros retos, y también para contribuir a la solución de los problemas que tiene el mundo. Pues sí, cada vez hay más personas que se interesan por estos temas, ¿no? En estos programas hablamos de autoconocimiento y de desarrollo personal pues constantemente. ¿Cuál es el matiz que los diferencia? Bueno, pues para mí el autoconocimiento es el proceso personal que una persona comienza para conocerse a sí misma, conocerse ampliamente, ¿eh? No solo sus capacidades o sus facetas, sino también, como decía antes, pues buscar respuestas a lo que tiene, a las preguntas que tiene. Y el desarrollo personal sería el fruto de ese trabajo de autoconocimiento. Por lo tanto, hay una conexión, ¿eh? Cuanto más uno se conoce, más tiene uno la posibilidad de desarrollarse. Me gustaría decir que para nosotros en PRH el desarrollo personal se trata del desarrollo de la personalidad del individuo, de la persona, en todos sus aspectos, de una manera global y desde el ángulo del crecimiento, particularmente de lo que nosotros llamamos el ser, pero que es lo más profundo que hay en la persona o lo mejor que tenemos, y es donde está el núcleo de nuestra personalidad. Hay gente que piensa que el desarrollo personal o el autoconocimiento pues es para personas sensibles o para personas débiles que hayan tenido algún problema, ¿no? ¿Qué tipo de personas te encuentras en este sector? Bueno, pues en mi experiencia de más de 25 años trabajando en la escuela PRH, nos encontramos podría decir, con personas corrientes como tú y como yo, profesionales de diferentes sectores, profesores, personal sanitario, del ámbito social, directivos, estudiantes, técnicos. Es decir, no responden, por así decirlo, al estereotipo de personas que hayan tenido problemas o problemas graves. Son personas que buscan vivirse mejor consigo misma, mejorar sus relaciones, mejorar en su profesión, que quieren ser más conscientes de lo que aportan a la sociedad. Al mismo tiempo, yo considero que ser sensible no es algo negativo, sino que habla de nuestra capacidad para sentir, para vibrar, para dejar que las cosas nos afecten. Y por otro lado, ¿quién no ha tenido un problema relacional con un compañero de trabajo o con su pareja o con un hijo o con un vecino, por ejemplo? Pues sí, a todos nos pasan cosas. Efectivamente. Mirar hacia adentro es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿verdad, Rosa? Porque no nos han enseñado a ello. ¿Crees que necesitamos urgentemente una educación en la que nos enseñen a conocernos primero que nada a nosotros? Desde luego que sí, eso lo afirmo claramente. El sistema educativo que tenemos, al menos en España, potencia sobre todo el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales y cognitivas, el desarrollo de nuestra cabeza, pero no hay ninguna formación que fomente directamente, a veces es verdad que de manera transversal sí, pero que fomente directamente los valores, el conocimiento personal, el trabajo sobre las emociones. Eso no existe.
Y la persona es mucho más que su cabeza, es todo un potencial de recursos, de valores que nos humanizan en primer lugar a nosotros, a quien lo vive, pero que se extiende más allá. Decías tú en la introducción, es evidente que si nosotros estamos bien, nuestro entorno está bien, porque transmitimos lo que vivimos. Entonces, si nosotros somos capaces de descubrir nuestras riquezas interiores, eso nos aporta felicidad, nos aporta un sentido, o al menos una búsqueda de sentido, nos saca del individualismo y nos pone en relación con otras personas para vivirnos desde ahí y ayudar a favorecer un mundo mejor. Entonces, ciertamente, si en las aulas se trabajara más por esto, pues ciertamente la educación sería mucho más completa y ayudaría a descubrir lo que tenemos de más humano en las personas. Pues sí, afortunadamente ya en muchas escuelas sí que se están introduciendo estos temas como inteligencia emocional y meditación y demás, ¿verdad? Sí. Bueno, y para entrar en esa búsqueda, uno de los primeros pasos sería el de tomar conciencia de dónde estamos más que dónde queremos llegar, ¿no? ¿Crees que desde ahí se abren las puertas para cualquier transformación? Sí, es así. Es el primer paso es ser ser conscientes de dónde estamos, quién soy como persona, qué es lo que me caracteriza. Y después, al mismo tiempo, es muy importante mirar los comportamientos que tenemos. Es decir, yo puedo descubrir en mí cualidades muy buenas de acción o de relación o de corazón, y a veces el comportamiento no es muy coherente con eso que descubro que soy. Entonces, nosotros en PRH creemos que el fondo del ser humano es positivo, pero a veces sus comportamientos no siempre son adecuados y por lo tanto no contribuyen a su desarrollo personal. A partir de aquí se puede iniciar un proceso de transformación personal al que cada uno va contribuyendo poco a poco, paso a paso, con sus decisiones, con sus actos, con la mayor conciencia de las actitudes que vive. Así empezamos a ser conscientes de lo que hay, de dónde estamos. Es necesario aprender, practicar, analizar, porque, como estamos diciendo, no se trata de un conocimiento racional, sino de un conocimiento de las experiencias, que nos da verdaderamente muchas claves de avance. ¿Y te parece que hay personas que no comienzan esa búsqueda interior por miedo a lo que se vayan a encontrar? Sí, tengo mucha experiencia. Cuando las personas llegan a los cursos que organizo, hay algunas que me preguntan, ¿pero qué voy a encontrar si miro dentro de mí? Y yo les respondo, digo, vas a encontrar lo que hay. No temas que vas a encontrar algo diferente. Lo que hay, si tú te pones a mirar, ahí está. Uh-huh. Y al mismo tiempo necesitamos ser conscientes de que el hecho de que no lo miremos no va a hacer que desaparezca, simplemente se queda ahí en el inconsciente y luego sale a veces sin poderlo dominar, por decirlo de alguna manera. Es mucho mejor hacer frente a las cosas. Nuestra naturaleza no nos va a hacer enfrentarnos a cosas que no somos capaces de soportar, por decirlo así, entonces podemos tener confianza en nosotros. ¿Y por qué da tanto miedo entrar en nuestro interior? ¿Por qué crees que nos tenemos tanto miedo? Bueno, pues a veces nos da miedo, yo veo dos tipos de miedo. Uno, el miedo que digo yo racional, que es empezar a pensar probabilidades, cosas que pueden ocurrir. Eso por un lado. Y luego hay otro miedo que tiene que ver con algo que hemos vivido, que tenemos la experiencia, tememos que nos ocurra algo, igual no somos conscientes de hacer este lazo, pero a veces el miedo es por temor a vivir algo que ya hemos vivido y que nos ha hecho sufrir o que nos ha hecho pasarlo mal o que nos ha hecho tomar una orientación en nuestra vida que no siempre nos da fácil. En todo caso, cuando uno se pone a abrirse y a prestar atención al mundo interior, pues en cierta manera es empezar a salir de la zona de confort, de una zona que conocemos, que sabemos de qué se trata, en la que nos movemos bien, aunque no sea fácil, y eso nos despierta una cierta inseguridad. Entonces, entrar en nuestro mundo interior
si no estamos habituados, puede despertar esta inquietud, yo veo. La inquietud sería normal, el miedo quizá sería un poco desadecuado por utilizar, pero a medida que nos habituamos, pues vamos ganando confianza. Pues sí, y además los que estamos en este camino sabemos que una vez que entras en este mundo todo es para bien, ¿no? Cuéntanos por qué el desarrollo personal ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, Rosa. Bueno, pues en primer lugar diría que justamente por el término, desarrollo personal. Es el desarrollo. No soy un compartimento estanco, hay en nosotros una capacidad para evolucionar en la medida que queremos y en la medida que nos ponemos a ello. Entonces, desarrollar la personalidad a partir de conocer lo que vivimos, del por qué lo vivimos y el para qué, eso aporta lucidez, nos da un sentimiento de que podemos mejorar allí donde lo sentimos necesario. Podemos darnos cuenta de que podemos avanzar en ser personas cada vez más asertivas para relacionarnos de una manera auténtica y respetuosa. Entonces, viviendo, aunque sea poquito a poco, cada uno de estos elementos, eso aporta una satisfacción personal, un bienestar, la sensación de que uno avanza, de que no está parada, de que las cosas no cambian, no evolucionan cuando uno quiere evolucionar. Y por otro lado, desarrollarnos nos abre nuevas perspectivas, nuevos horizontes que cuando estamos parados no somos conscientes. Pues sí, en mi caso particular, por ejemplo, yo comencé esta búsqueda interior porque tenía mucha necesidad de aprender a quererme a mí misma, ¿no? Estaba cansada de buscar el amor en los demás y de buscar siempre la aprobación. ¿Por qué tenemos tanta necesidad de que nos quieran? ¿Por qué no aprendemos a querernos a nosotros mismos? ¿No sería más fácil? Efectivamente, pero esta pregunta es una clave de comprensión de lo que vivimos. Para vivir necesitamos sentirnos queridos. Esto es desde pequeños. El niño cuando nace necesita sentirse querido, sentirse recibido, acogido, ¿eh? Y al mismo tiempo hay en nosotros una aspiración a amar. Aspiramos a amar a las personas de una manera desinteresada, gratuita. Y como decía, necesitamos sentirnos reconocidos. Entonces, esta necesidad y esta aspiración se conjugan. Resulta, sin embargo, que nosotros a veces no hemos recibido exactamente ese reconocimiento o esa valoración o ese afecto tal como lo necesitábamos o tal como lo esperábamos, no por mala voluntad de nuestros educadores ni de nuestros padres, sino porque han hecho lo que han podido, y a veces eso ha dejado en nosotros unas ciertas carencias afectivas. Y en la vida adulta, si eso no somos conscientes o no está resuelto, seguimos esperando eso de los otros, como si fuéramos niños. Cuando somos adultos podemos percibir fácilmente todo el amor que recibimos de muchísimas maneras, también capaces de acoger la frustración cuando no nos sentimos acogidos en un grupo o cuando sucede algún rechazo, etcétera. Entonces, poder darnos cuenta clarificarnos de estas dos realidades, aspiración a amar y necesidad de ser amado, nos puede ayudar a comprender lo que buscamos y no esperar en los otros lo que no pueden darnos. Es un tema muy amplio, que necesitaría mucha explicación. Un programa más. Sí, pero realmente es una clave que explica una parte importante de lo que nos sucede. Yo, para los que nos estén escuchando y les interese, pues les invito a leer una de las publicaciones de PRH, La persona y su crecimiento, donde explica claramente esto que acabo de abordar en 30 segundos. ¿Qué tipo de trabajo hacéis en vuestra escuela PRH, hablando de ella? ¿En cuántos países trabajáis y cuál es vuestro enfoque? Mira, nosotros tenemos un enfoque humanista. Como he dicho antes, nosotros creemos que el fondo del ser humano es sustancialmente bueno, Los comportamientos que a veces tenemos no son siempre adecuados, pero el fondo, en nuestra experiencia, no hemos encontrado a nadie que cuando se pone a mirar el fondo de quién es, no encuentre valores, capacidades, habilidades, aptitudes
buenas que contribuyen al bien. Entonces, nuestro trabajo es acompañar a las personas al despliegue de su personalidad, a que descubran quiénes son, para que sean más conscientes de lo que aportan a la sociedad. Y este acompañamiento lo hacemos a través de un método psicopedagógico propio que tiene varias claves, dos importantes. Una, que la persona está habitada de un dinamismo de vida y de crecimiento que le impulsa a realizarse, y otra, que es necesario pararse a reflexionar, interrogarse, para conocerse y comprenderse y así avanzar en un proceso de personalización. Entonces, nosotros somos una escuela internacional de formación de adultos que desarrolla su actividad en más de 30 países a lo largo del mundo y desde hace más de 40 años. Entonces, somos una escuela pequeña, pero estamos en muchos lugares, desde Papúa Nueva Guinea hasta Chile, Canadá o África del Sur. Y en Europa es donde más está extendida, prácticamente en todos los países de la Unión Europea, y también en el este estamos en Ucrania. Muy bien. Antes de terminar, que solo nos queda una pregunta y después Jesús te hará otra también, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando si desean empezar este camino de autoconocimiento, Rosa? Bueno, yo les diría que conocerse y comprenderse con el objetivo de vivir mejor, de ganar en calidad de vida y en bienestar, es un camino apasionante. Nos podemos encontrar con dificultades o con aspectos que no nos gustan de nosotros mismos, pero descubrimos tanta riqueza interior que merece la pena comprometerse. Requiere esfuerzo, dedicarle tiempo y energías, pero merece la pena porque uno descubre que uno es mucho más de lo que cree, mucho más de lo que sabe y mucho más de lo que piensa. Así es, Rosa María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te dejo con Jesús. Rosa María, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien, yo encantada aquí de estar con vosotros. Igualmente, yo escuchándote anonadado. Mira, normalmente yo suelo tener una pregunta para los invitados, pero hoy más que una pregunta, quiero un consejo tuyo. Desde que hace ya un tiempo empecé este periplo de transformación en mi vida, solamente me eché en mi mochila en este camino una sola incógnita que me suelo plantear muchas veces. Y no sé si voy por el bien camino o si estoy equivocado a la hora de plantearme esa pregunta. Y ya por eso te la pregunto a ti, si voy bien o no voy bien. Rosa María, nos tenemos que plantear muchas veces para autoconocernos eso de decir que ¿cómo de viejo me sentiría si no supiera la edad que tengo? ¿Cómo de viejo me sentiría? ¿Cómo de viejo me sentiría para...? Si no supiera la edad que tengo. Bueno, pues es una buena pregunta. Yo la voy a tomar por la dirección siguiente. Es si queremos llegar a sentirnos bien y queremos, cuando lleguemos a viejo, sentir que nuestra vida ha merecido la pena, es bueno no dejarlo para el final, sino comenzar ya. Claro, es así, ¿no? O sea que ese es el periodo de transformación y de aprendizaje constantemente, no saber la edad que se tiene, ¿no? Efectivamente. De hecho, hay muchas personas que tienen 80 años y dicen, sí, es que yo me siento muy joven, ¿verdad? Por eso. Esa fue una de las únicas preguntas que yo siempre me planteo, ¿no? ¿Cómo de viejo me puedo sentir si yo no supiera la edad que cumplo todos los años? Eso es. Pues depende de tu espíritu, depende de nuestro espíritu, ¿verdad? También. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Un saludo. Gracias. Un saludo. Qué fantástico, ¿eh? Muy bonito esto del autoconocimiento y muy interesante. Hay que autoconocerse, por eso yo lo decía a Rosa María cada vez que me planteo esa pregunta. Sí. No hay que saber la edad que se tiene, ¿no? Siempre se tiene que estar aprendiendo. Efectivamente. Y transformándose, así es, ¿no? Así es. Sí, porque una vez si te lo planteas bien y te dices, yo tengo cierta edad, pues ya a lo mejor te limitas, ¿no? Eso es. Sin embargo, siempre estamos a tiempo de hacerlo todo. Efectivamente. Y en todo momento, ¿no? Y en todo momento. Pilar, eso es lo bueno que tiene la vida. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a